Hoy celebramos el Día de las Librerías y lo hacemos desde un lugar que ya forma parte de nuestro proyecto, la Librería Compás, nuestra librería de confianza. Para esta ocasión tan especial hemos invitado a Regina Rodríguez, escritora catalana con quien hablaremos de su primera novela, Un fenómeno en ventas. Se trata de una novela fresca, irónica y luminosa sobre la confusión, el desarraigo y el deseo de encontrar un lugar en el mundo. Acompañarnos en este episodio especial grabado entre libros, recomendaciones, risas y con aroma de tinta y papel. Bienvenida Regina y gracias por participar en este episodio especial del Día de las Librerías. Muchísimas gracias, el lugar es maravilloso, o sea, estoy encantada. Además, hoy programa especial, Clara, que por fin nos encontramos tú y yo, que estamos fin. ahí en casa siempre separadas, cada una en su salita, por fin nos vemos también. Nos vemos aquí. Genial, pues vamos a empezar a conocer un poco más a la Regina escritora. Empezaste estudiando psicología, Sí. pero al final, digamos que no seguiste ese camino y te acercaste más a la escritura. ¿Cómo cómo fueron esos inicios? Tardé un montón o sea, yo estudié psicología porque era como, creo que era la quinta opción que puse en la lista, pero y puse incluso enfermería, o sea, que no sé, era como estaba tan perdida, pero a mí me interesaba mucho, de hecho hice esto de final de bachillerato, a los estudios de mercado, o sea, por qué ibas a un supermercado y de repente pues ciertos olores te afectaban a la hora de comprar o no, ¿no? Entonces sí, estudié psicología, me pareció fascinante la carrera, súper recomendable. Te podías especializar en educación clínica o social, que es la que hice yo. Y trabajé un año, que esto no es exactamente la cronología de que sale en Las Bragas al Sol, pero trabajé un año y me di cuenta que ok, me interesaba, pero no quería ascender e invertir toda mi vida allí, ¿no? Entonces, a los 23 años es cuando empieza este viaje y me fui. Y entonces, o sea, de psicología hasta escritora, pasaron muchísimos trabajos por en medio, muchísimas dudas, ansiedad. Creo que o sea, que no me puse a escribir hasta pasada prácticamente una década, desde que volví. Que, spoiler de esto, va un poco la segunda novela. Ah, eso es Ahí información. lo dejo. Aquí Ya está, vamos teniendo exclusivas. Ya, si solo de inicio ya. ya está. Toma. Ya nos podemos ir a comer. Antes de adentrarnos un poquito más en la historia de Las Bragas al Sol, sí que queríamos saber tú, Regina, como escritora, Vale. ¿hasta qué punto eres maniática? ¿Tienes vicios? ¿Qué necesita Regina escritora para ponerse a escribir? Es que, o sea, me encanta hablar de esto ahora porque estoy tan metida ahora mismo que es como, es un nuevo recorrido, ¿no? Porque es como mi primera vez sabiendo que voy a escribir una novela que se va a publicar y que hay una audiencia, ¿no? Que hay un público y entonces es como, es todo nuevo. Yo me guío en la vida en general y en la escritura igual por el estómago y por el instinto. O sea, es verdad que yo salgo, ¿no? Dicen esto de que esto lo nombro a menudo, que hay dos tipos de escritoras, las arquitectas y las jardineras, ¿no? Las arquitectas que necesitan, es como te funciona la mente, ¿no? Como tienes que tener tu estructura ya preparada, sabes cómo va a ser la casa, qué va a ir en cada piso, cómo la vas a decorar, tal. Y yo soy jardinera y sales al jardín y a ver qué pasa, ¿no? Tú vas pues allí plantando y uno florece así y el otro así. Sí que estoy un poco entre medio, o sea, yo sé que yo salgo cada día al jardín. A veces te hago una floritura espectacular con un arbusto y tal, y otras pues mira, pues hoy solo recojo las hojas y tal, pero salgo siempre. Entonces, salgo siempre a la vida real, el jardín es un bar. Yo no puedo trabajar en casa, o sea, no, yo, ¿no? Como descubrí también con el confinamiento, o sea, yo puedo notar de manera física como la energía humana me nutre y me guía y me ilumina. O sea, no puedo estar en casa. Además que mi casa es muy pequeña, vivimos en un piso de 68 metros cuadrados que no tengo un escritorio.
¿no? Y entonces mi escritorio es la mesa del comedor, donde tengo la lavadora, tal, y el chocolate a un paso y medio. Entonces no es recomendable. Fundamental. Peligroso. Y sí, entonces yo voy allí por la mañana. Es muy distinto para mí escribir por la mañana o por la tarde o por la noche. Entiendo que para todos, ¿no? Pero Sentido es diferente. pues que si yo escribiera una novela íntegramente por la tarde, sería una novela completamente diferente que si la escribiera por la mañana. Entonces, sabiendo esto, me pongo por la mañana cuando el cerebro me va a 3000 y escribo tal. Yo ya voy, me siento sabiendo que voy a escribir, ¿no? Esta escena va de esto, lo dejo ya un poco preparado el día anterior para saber, para continuar. Mientras voy andando hacia el bar, sé qué matcha y qué granola me voy a pedir, ¿no? Pero también qué voy a escribir, ¿no? Entonces, cuando me pongo, ya lo sé, no es que me pongo allí en bragas. Entonces, empiezo, a veces avanzo más que otros, pero por la tarde me intento reservar, aunque sea 1 hora y media, y entonces reescribo y me lo miro con otro ángulo. Y es brutal porque esta combinación de las dos energías se complementan bien. Y además otra cosa que he cambiado en la escritura de la segunda novela, de hecho tenía unas 40 páginas escritas ya de la segunda, ¿vale? Y quedé con un periodista cultural porque nos conocimos en una fiesta y conocía mucho a Carlos Ruiz Zafón, ¿no? Y digo, ostras, me dijo un día, si quieres te explicaré todas las anécdotas. Digo, sí. Entonces quedamos aquel día, yo llevaba ya mi mochila con mi ordenador y las 40 páginas escritas, y mientras estábamos allí desayunando, de repente digo, mierda, me había dejado el ordenador en la moto y me lo robaron. No. Y me robaron las 40 páginas también. Entonces allí automáticamente cambié y ahora lo escribo todo en el Drive. Entonces tengo mi novela en el móvil, y ahora pues que he tenido, ¿no? En este proceso de la segunda novela, he estado amamantando, he estado en hospitales aquí y allí. Entonces en el metro cualquier rato reescribo y lo releo desde todos los puntos de vista temporales también distintos, y me va muy bien. Y estoy todo el rato conectada. Es como Matrix, estoy todo el rato allí. O sea, no hay distancia. Universo novela. Sí. Vamos a hablar más adelante de cómo has vivido tu episodio más personal con tu hijo, pero antes queríamos también saber qué referentes tienes de escritoras, escritores, si crees que tienes algún escritor o escritora que utilice mucho el humor, porque utilizas mucho el humor, al menos en Las Drogas del Sol, Sí. vamos a ver en esta segunda novela. ¿Qué nos podrías decir? Yo, es que es como quien me influye, o sea, a nivel humorístico, no tengo o sea, me gusta, por ejemplo, mucho Nora Ephron, pero o Lena Dunham, o ahora no me sale, Morgan, la británica, no me sale, que publicó este libro que se llama Ellas. Bueno, o sea, me encanta y digo, guau, qué brutal, ¿no? Pero o sea, para mí, intento como liberarme. Mientras escribo no puedo leer ni humor ni nada porque eh, tengo como que proteger mi voz, no sé, ¿eh? No sé, a mí me Sí, sí, funciona sí. así. Y a nivel de inspiración es que a mí o sea, ahora por ejemplo estoy como súper obsesionada con la peli de A Complete Unknown de Bob Dylan, ¿no? Y a mí Bob Dylan siempre me ha fascinado, y ahora ahora también lo escucho a través de la voz de Timothée Chalamet. Esto a mí o sea, me catapulta, me flipa. Por ejemplo, el grupo de música Manel a mí siempre me ha inspirado muchísimo. Y, o sea, a nivel de novela me fijo más en estructuras, ¿no? Ahora que estábamos hablando del último libro de Ken Follett, ¿no? Pues me leí uno que era Noche sobre las aguas, y me intentaba fijar lo que él dice, que cada 4 o 5 páginas planta una semilla que florece después en diferentes tiempos, ¿no? Leo en clave, pero no te diría una autora o un autor que a nivel humorístico. Hay muchos. También está, por ejemplo, David Sedaris, que es un máster del humor, que además lo intenta diseccionar, y veo cómo lo hace, reconozco que yo puedo utilizar ciertos recursos similares, pero
yo intento no diseccionar el mío, porque es como algo tan visceral y es como muy espontáneo que creo que si lo defino, lo limito, ¿no? Sí, La sí, frase aquella que... Vamos a empezar a contextualizar un poquito la historia de las bragas al sol Vale. y a indagar un poco ciertos paralelismos. Para aquellas personas que no lo hayan leído aún y nos estén escuchando, vamos a contextualizar. La historia es la de Rita, que es una joven que está una joven catalana un poco perdida, de Alp, correcto, Sí. un poco perdida en la vida. Ha acabado los estudios, bueno, le queda una asignatura para acabar la carrera, está un poco perdida, un desengaño amoroso y un poco de rebote acaba haciendo un au pair en Estados Unidos. Hace nada nos comentabas algo de un cierto momento así un poco perdido a nivel a qué me quiero dedicar. Creo que también hiciste au pair. ¿Cuánto tenemos de ficción? ¿Cuánto hay de realidad? ¿Y hasta qué punto tu propio viaje como au pair hizo o te sirvió de alguna manera para desembocar toda esta historia? O sea, no sé qué porcentaje hay, pero es mi historia. O sea, es mi historia. Lo que pasa que a veces para llegar a la verdad necesitas como ficcionar o cambiar, o sea, no cambiar el orden, cambiar los personajes o los hechos para contar con más fidelidad lo que pasó, ¿no? Lo que sentí. Entonces sí, yo me fui a Estados Unidos, a Atlanta, a casa de los Buckland, que son con los 3 niños que se llaman Axel, Eva y Vinny, y con todas las aventuras que viví allí, con toda la gente que conocí, con todo lo que sentí de diferente en aquella casa ultra intelectual, encontré mi camino, ¿no? También siempre digo que yo me siento más cercana de los exploradores del siglo XIX que no con la vida de ahora, porque esto pasa en 2007, 2008, cuando yo vi mi primer iPhone allí, o sea, me acuerdo que dije, pero ¿dónde está el teclado? No entiendo esto, ¿no? Y claro, esta distancia tangible que yo viví allí fue o sea, absolutamente vital para que yo escribiera y lo escribiera así. Porque ahora no, las veces que voy a visitar la familia, que nos vemos cada año, lo primero que hago es bajar y hacer una story para Instagram porque es como tan flipante lo que vivo allí, ¿no? Que por suerte no tenía un iPhone ni nada. Y entonces, bueno, el viaje, Roberta también existe, ¿no? La mentora de Alp es su abuela, ¿no? La Yaya, y la mentora al otro lado del Atlántico es Roberta, que es su profesora de escritura creativa, de escritura creativa, y, o sea, una de las licencias que me permití preguntándoselo a él es un hombre blanco, Robert, y la transformé en una mujer negra porque quería, no solo porque Atlanta es la ciudad con más población afroamericana de Estados Unidos, sino porque que, creo que se entendía mejor el mensaje y quería esta analogía entre las dos mujeres. Pero pasó así y yo quedé con Robert, que es un momento súper especial en mi vida porque él no sabía, o sea, o sea, se publicó en septiembre y lo vi en diciembre, ¿no? Y él está súper al corriente de toda mi vida, han pasado 15 años y estamos súper en contacto. Pero yo fui allí con mi hermano, que mi hermano fue a hacer de au pair después de mí 2 años con él, o sea, somos una familia toda ya Familia unidísima. au pair. Y entonces quedamos con Brit, se le llama Robert Brit, y me dijo, bueno, me has traído el libro. Él lo decía en broma. Y le dije, sí, sí, te lo he traído. Y entonces se quedó como así y él, claro, no sabía que yo se lo había dedicado, ¿no? Y entonces le puse para Brit porque él me vio, ¿no? Porque es como ahí, después explicaré el momento, pero cuando se lo di, que está filmado, o sea, para él fue cerrar un círculo brutal porque él plantó la semilla de cuando yo llegué allí, no sabía inglés, estaba perdidísima, estaba llorando por los parkings de Atlanta, de por qué, quién me ha mandado a venir aquí, no entiendo nada de esta gente, no se entendía nada. Y entonces él me dijo, entregué los deberes, era un texto en inglés, y él me dijo, esto es una mierda, pero me dijo, esto es una mierda, porque hay una lista como de comparaciones culturales, pero aquí veo que hay alma. Y yo creo que le tendrías que dar una oportunidad. Y yo dije, este hombre está absolutamente loco, pero bueno, yo qué sé, no tengo nada más que hacer, voy a intentarlo. Y entonces, 15 años después, llega este momento, ¿no? En que la historia en que él plantó esta semilla y floreció y se publicó
y además ahora lo va a leer la acaba de leer en inglés, que va a salir en febrero, se la doy, ve que se le ha dedicado y entonces empezamos los dos a llorar como bestias porque una de las cosas que también habla esta novela es que si tú amas lo que haces, esta energía se propaga, ¿no? Y tiene sentido y trasciende. Y él amaba tanto su trabajo y la literatura y ver a gente que se atrevía que, pues que, bueno, pues que te veía, ¿no? Y me dijo esto, es una mierda, pero inténtalo. Y yo había tenido profesores durante más de una década y nadie nunca me había dicho nada de que escribiera, ¿no? De que mi texto podía tener alma o sentido. Y él en 3 meses, en un idioma terrorífico que escribí, lo vio. Y esto en Estados Unidos yo lo viví bastante, de esta... Pueden ser lo que quieras y hay cosas terribles, pero mi experiencia personal de estas puertas abiertas me influenció muchísimo. Y al final, pues ahora voy a cerrar el último círculo, que es que me voy a Atlanta a presentar la historia en inglés, ¿no? Ujú. Y va a ser, yo no sé, Se cierre de eso ya, es llorar para el ti. broche final Sí, absoluto. sí, sí, sí. Entonces, la familia no ha leído la historia. O sea, el padre sí, porque sabe, sabe castellano. Y mientras lo iba leyendo me decía, o sea, me decía, what the fuck, o sea, ¿qué es esto? Yo le decía, no, sigue leyendo, sigue leyendo. Wait. Sí, sí, wait for it. Sigue leyendo porque se va a resolver. Pero es verdad que es lo que decía, que para yo explicar cosas que sentí y vi allí, a veces tienes que, ¿no? Cambiar un poco una trama para Sí. explicarla mejor. Y Mm. aquí aparece Federico Chitaguas, que es una de las grandes estrellas de la novela. En cualquier caso, un poco la experiencia de marcharse lejos, y más cuando estás un poco tan perdida, tiene esa cosa del que desde lejos vale todo. Y eso también te lleva un poco a poder seguramente experimentar más contigo misma y exponerte a situaciones que aquí uno no se hubiera atrevido, ¿no? Es este juego del allí nadie me conoce. Sí. Sí, después me doy cuenta que yo hago locuras en cualquier lado del Atlántico, pero es igual. Va con eso es de base, Sí, ¿no? es de base. Va con el molde. Pero no, es verdad que, o sea, en aquella edad temprana, ¿no? Que sí que has tenido la experiencia de irte a una ciudad, pero sí que tú hablas en el mismo idioma, ¿no? Pero solo, o sea, la parte cerebral que a ti te cambia solo por hablar otro idioma se abre otra dimensión, ¿no? Pero obviamente la parte de que, no sé, 8.000 kilómetros nadie sepa que tu familia tenga un restaurante o que no, sí, es una libertad brutal. Y a mí se me planteó la pregunta de, ¿voy a ser exactamente la misma persona ahora aquí que tengo esta página en blanco gigante delante mío que en Cataluña? ¿O qué pasa? Y es agradable, es satisfactorio ver que eres exactamente la misma persona, pero que sí, que hay una pista, ¿no? De, pues a nivel creativo, a nivel sexual, a nivel todo vale da igual. O sea, aquí he venido a jugar, tengo 1 año, 13 meses que me parecen un montón, o más, no sé. Se podía extender, pero sí, sí. Y además es lo que decía, que, o sea, para poder hablar, explicar la anécdota, tenías que quedar, hacer un Skype, que hubiera cobertura, qué tal. Entonces la distancia era muy real Ujú. y esto era un regalo. Y sí, sobre todo, ¿no? Viniendo de un pueblo que tú te puedes perder en un bosque, ves que te va a encontrar alguien y en un minuto, ¿no? Sabe quién es tu familia de 6 generaciones de Alt. Pues claro, allí en Atlanta era liberador, sí, sí. Y además es una libertad que la reconoces en toda la gente que conoces. Hay miedo, pero hay libertad y es brutal. Y esto ya no existe. Ujú, Ya no totalmente. existe. Aunque apagues el móvil, sabes que lo puedes encender. Sí. Y allí no existía. Y es una calma, es un corte limpio. Ujú. Sí. El libro ha tenido un éxito enorme. ¿A qué crees que se debe esa conexión con los lectores? ¿Por qué crees que ha tenido tanto éxito? ¿Cuál es el feedback, ¿no? de los Ya. lectores? Ah, yo hago, ¿no? Desde que hice estudios de mercado allí, en mi año previo a la novela, cada vez que alguien me viene y me pide una firma, le hago un pequeño estudio de mercado. Entonces, la mayoría de veces la gente me dice, es que me he reído mucho, ¿no?
pero, y después automáticamente dice, pero también he llorado. Entonces yo creo que hay una parte que esto me costó mucho a como traspasar esta frontera de entender que yo podía escribir de la manera que quisiera, que no tenía que ser súper intelectual, ni hacer filigranas lingüísticas, ni tal. Era como, mira tú, a mí me sale así y lo voy a escribir así, porque es que si no, no lo voy a escribir, porque te pones estos bloques, estos prejuicios culturales que representa que tienes que escribir y al final es como, mira tú, pro. Yo escribo así y tal. Y cuando me liberé y, y escribí así, esta franqueza creo que la gente es con la que ha conectado. Y creo que puede haber buena literatura o que, ¿no? Yo me he esforzado, o sea, por mucho que esto pueda parecer que sea una lectura fácil, no quiere decir que sea una escritura fácil, ¿no? Claro. Pero yo creo que el humor, la estructura también, ¿no? Es una estructura que se entiende, que la conocemos. Y no sé, en Cataluña en particular, según los libreros, las libreras y lo que me han dicho a través de los ojos de los editores que me decían, wow, es que esto es nuevo, me decían que pues que es una especie de nicho como que no existía así, no sé exactamente cómo Una reducir. nueva etiqueta para Sí, empezar. no sé, esto es lo que me han dicho, pero claro, yo soy nueva, pero sí, yo creo que el humor es clave y la franqueza, de no tener complejos, de poner Totalmente. títulos locos. El primero que me venía por la cabeza es como es que lo siento así y tira millas y ya está. Y tengo que proteger esto y lo estoy protegiendo porque también para pasar, yo me lo he pasado bomba. Es tu sello también, ¿no? Es Yo que creo que si estás no, protegiendo tu propio sello ahora. sí, es que si no, no tiene sentido, no tiene sentido, no va a funcionar y yo me paso muchas horas en este bar tomándome cafés. Y me lo, Aquí los puedes pedir sabiendo lo que va a llegar, ¿no? No como en la historia. exacto. Y me lo paso bien. Es que si no me levantaría con la ilusión de irme allí a escribir miles de horas. Ujú. Durante la promoción del libro tuviste a tu segundo hijo, que se adelantó un poquito. Sí. ¿Cómo viviste esa experiencia bueno, Tan bestia. dura, tan Sí. bestia, con la promoción en auge del libro? Esto va relacionado con el objeto este. No sé bueno, si lo... Bueno, lo podemos Sí. ¿Sí? enlazar, sí. Es que lo he traído porque es como una metáfora de la vida misma, ¿no? O sea, cuando estaba en el punto álgido, ¿no? Porque yo tenía que tener a mi segundo hijo en septiembre y de repente 2 meses y medio antes me puse de parto, ¿no? Ujú. Esto es junio. Entonces, ¿qué pasó? Que las bragas explotaron aquel primer verano. Entonces, yo me pasé a pues toda la explosión, todas las fotos que recibía cada día, no sé, 15 fotos al día de gente leyendo las bragas en las playas, en los trenes, en los aeropuertos, tal, pues desde la UCI de la Vall d'Hebron, ¿no? Entonces, era como una ventana. O sea, yo, obviamente, cuando tuve mi hijo, que claro, pues, no, o sea, cuando tienes un hijo 2 meses y medio antes, yo no sabía nada, pero obviamente no está acabado, ¿no? El niño. Entonces, tú entras, bueno, o sea, todavía me cuesta hablar de esto eh, porque es un shock tan heavy, ¿no? Porque tú a nivel, tú estás como humana, mujer, Ujú. tu sistema está diseñado para que cuando tienes un hijo, eh, tu única razón de ser sea que el hijo, ¿no? Y protegerle. Entonces tú lo tienes antes, además yo lo tuve porque yo me infecté de listeria y el cuerpo se pone de parto para que el niño no se infecte, lo expulsa para que el niño se infecte. Entonces, tú no estás preparada, ¿no? Toda lo bucólico que es los meses antes, el nido, tal, de repente todo se corta y yo entré en una especie de shock donde solo podía llorar y donde me encontraba mal y quería proteger a mi hijo y además tenía otro de 2 años y medio que no veía y es como un huracán tan heavy que solo veía negro y solo podía llorar, es solo lo que podía hacer, ¿no? Entonces, una vez ya se estabilizó, que supimos pues, que tiraba para adelante, que no se había infectado, aunque igualmente le pusieron todos los antibióticos habidos y por haber, entro en esta nueva realidad, en esta nueva vida en que yo vivo en una UCI con otros bebés en medio de pitidos constantes porque uno tiene una taquicardia, el otro tiene una bradicardia. Esto después, ¿no? En clave de humor que, pues,
nos salió con la gente que estábamos allí. Nuestro grupo de WhatsApp se llama Bradis y Takis. O sea, todo salió bien, ¿no? Pero em, fue muy heavy, ¿no? Y entonces, de hecho, o sea, escribir las bragas y escribir la segunda novela donde estoy ahora y todo el proceso artístico, ah, o sea, he tardado como casi 4 años en darme cuenta que toda esta gente que tiene esta pulsión artística y que se atreve a darle forma y sigue adelante, después a mí me salvó la vida, porque esta primera noche que yo pasé, o segunda noche, ¿no? Que llega un momento que estoy sola en la habitación sacándote leche delante de un póster del 1970 con un bebé. Bueno, era todo rarísimo, sin tu primer hijo y el segundo allí y tal, no sé qué. Em, Dije, es que voy a perder la cordura, o sea, me voy a volver loca. Yo sentía que me podía volver loca en aquel momento y entonces miré series de humor, ¿no? Y esta serie de humor, hay una persona que un día tiene 23 años, le dice a sus padres que va a estudiar guión de humor. Y en esta sociedad y esta generación, al menos la mía, que cuando tú quieres hacer algo artístico, está completamente Sí, infravalorado. infravalorado, gracias, ¿no? Y a mí me di cuenta que esto también me dio fuerza a mí para decir, hostia, a mí esta gente, estas personas que decidieron escribir un guión de humor, me acaban de salvar la vida, ¿no? Porque es que yo me volvía literalmente loca. Y entonces todo este proceso artístico que estoy viviendo ahora pasa también por aquí, por dar tanto valor a esto que la gente tiene como algo secundario, terciario, que bueno, a lo mejor le doy una oportunidad. Pues yo que he tenido esta oportunidad, que la primera me ha salido bien, es como honrar toda esta gente que se ha atrevido y ha trazado este camino que ves que alguien lo ha hecho y digo, pues yo a lo mejor también lo puedo hacer, ¿no? Entonces sí, y he traído este objeto porque el día que o sea, yo cuando me dijeron, bueno, vamos a escribir tu biografía para tu primera novela, y siempre que yo leía ¿no? Esta gente que digo que trazó el camino antes, todos decían, bueno, pues ha ganado no sé cuántos premios literarios, ha publicado cuentos en varias publicaciones, tal. Yo no tenía nada de esto. Yo no había nunca ganado ningún premio y me había presentado un montón y nunca había publicado nada en ningún sitio. Entonces, el día que a mí me dan mi primer premio literario, que es el día de mi 40 cumpleaños. Yo, el día que cumplo 40 años, me levanto en la UCI de la Vall d'Hebron con mi hijo, que ya llevaba 3 meses allí, estaba estable, estaba bien, y o sea, ¿no? Me levanto entre los pitidos, me visto, de repente tengo 40 años, salgo de allí y voy a recoger mi primer premio literario. Y era como, madre mía, cuántas cosas pueden pasar en 3 horas, ¿no? Como un día cosas tan importantes como sería, pues, tu primer premio literario y cumples 40 años y tu hijo está a punto de salir de la UCI y te pasa todo en una mañana y este objeto lo tengo en el comedor y para acordarme de esto, no es que lo haya olvidado, ni lo vaya a olvidar nunca, pero cuando lo recogí, hablé de esto y hablé también de esta gente que me salvó aquella noche, ¿no? Programas de humor, programas de tele de humor, episodios de televisión y también literatura en revista y en libro. Toda aquella gente que un día, pues lo que decía, la pulsión artística le dio forma y se atrevió y le dio importancia, a mí me salvó, ¿no? Me estaba salvando el antibiótico y me estaba salvando lo que leía y lo que veía y lo que escuchaba. Y esto es como un símbolo de esta metáfora que es la vida, de que ahora está aquí y ahora está abajo y este es en la UCI viendo las fotos de la primera novela que está explotando y la pediatra, las enfermeras hicimos clubs de lectura allí dentro. Me decían, pero ¿qué pasa con John, no? Y era como, wow. Todo, obviamente, estábamos ya en la semi-UCI, estaba todo bien, pero era todo raro y el humor fue crucial, es crucial en mi vida. Me sale así, no es que me lo imponga, pero era un vehículo que nos salvaba a todos allí, a todas las familias, y que también trazaba este camino donde nos podíamos sentar y hablar de una novela dentro de una UCI de neonatos. Vaya Es contraste como... de emociones y de intensidad, Sí, absoluta. sí, sí, sí. Yo creo que todavía me cuesta
o sea, estamos bien, no tengo trauma, pero cuando hablo y si me pongo, si entro en detalles, ¡guau! Todavía me sale esta cuerda por la que caminaba. Normal. Ahora decías que cuando estabas en la UCI pues sabías y mirabas pues estas series de televisión. Sí. Existe la posibilidad de que en un tiempo las bragas al sol también se puedan ver alguna vez. Una persona en un momento dado buscando pueda encontrar la película de las bragas al sol. Sí. Cuéntanos en qué punto está esto, cuánto hay de cierto y que hay que esperar ya, no debe faltar mucho. Bueno, o sea, sí, la peli está, ¿vale? Está la productora trabajando en ello y tal. Lo único que por cosas internas de la compañía, movimientos políticos sin importancia en Estados Unidos, tal. Un detalle que pasa por Sí, allí, ¿no? hay un hombre allí como rubio que se ve que hace cosas. Pues ha hecho que las cosas fueran un poco más lentas, pero la peli sigue, la peli existirá, lo que pasa es que no puedo decir cuándo, pero sí existe y además pasan otras cosas también que no puedo decir, pero que sí, que esto es como no para, no para. Bueno, ya nos contarás. Sí, ya os contaré. ¿Cómo has vivido todo este proceso desde que publicaste el libro hasta ahora que estás preparando ya también esta segunda novela? ¿Y cómo te ha influido en tu día a día, en toda la logística familiar, en tu trabajo, Hmm. todo? Claro, yo antes de publicar Las Bragas tengo un equipo donde hacemos las rutas gastronómicas en Barcelona y todos los clientes son americanos y es un trabajo que cuando empecé yo pensé, o sea, tours, o sea, que voy a hacer tours, no estoy de psicología, ¿qué pasa? O sea, quiero escribir y ahora voy a hacer tours a vender croquetas, tal. Pero no, es un trabajo que me flipa porque entras durante 4 horas y estás en las vacaciones de una pareja. O sea, son grupos muy pequeños, ¿no? De 2 o de 4, una familia pequeña. Y yo hacía esto mientras estaba escribiendo, entonces publiqué, pero claro, me pasó lo de, ¿no? Lo de Brooke y ha sido como una vorágine enorme, ¿no? Pero tuve la suerte de poder, ¿no? De firmar ya para la segunda novela y embarcarme en este proceso. Y es un trabajo fácilmente combinable. Lo aparqué durante unos meses, aparte del hospital, ya cuando estábamos ya en casa, pero me doy cuenta que lo necesito, que poner todos los huevos en solo la novela no va bien, o sea, no solo a nivel económico, ¿no? Que es como muy difícil, sino a nivel creativo. O sea, yo necesito, como decía al principio, no solo rodearme de la energía humana bebiendo café, sino hablar, interactuar y salir y vivir otra realidad que no es el universo novela. Entonces lo combino. Pero pues en Las Bragas era, yo qué sé, pues 70, ¿no? Porque tenía que ganar 70 tours, 30 novela, no tenía hijos. Y ahora es como, pues hago diría, un 20% de tours y 80% novela. Pero cuando entregue la novela, yo creo que lo voy a subir porque es que me encanta. Es que es muy divertido. Sí. Llegamos casi al final de la entrevista. ¿Ya? Casi. Pero te vamos a proponer un juego antes de Venga. acabar. Hemos visto que aquí hay muchos paralelismos, gran parte de realidad en toda la historia de las bragas al sol. Mira, me saco. Ya le ha entrado el calor. Y hemos elegido 3 escenas del libro en las que nos gustaría saber, que digas un poco qué tanto por ciento de esa escena es cierta o no. Si quieres, luego puedes entrar en detalles, decir qué parte sí, qué parte no. Vale. Pero si es demasiado compromiso, podemos dejarlo en No. tantos por ciento. Venga. Primera escena. Esta creo que es fácil. Bueno, la escena de la fiesta en casa de John, en la que acaban todos cantando Tu buo fe l'americano. Pronuncio fatal, pero... No, yo también. ¿Qué tanto por ciento de esa escena, que además es brutal. es brutal esa Yo viviría escena, en aquella escena es preciosa? el resto de mi vida. Sí. Diría que... A ver, o sea, una fiesta así viví muchas. Me estás dejando el nivel del viaje bastante No, es que fue apoteósico. Sí, sí. También, mira, sé lo que decía de recolocar las verdades. Yo fiestas así, por suerte en mi vida he vivido muchas. Entonces allí puedo poner como lo mejor de todas allí. Pero fiestas en una casa como la de John, sí. Con aquel tipo de gente, sí.
y más. Y que subieran en el sofá, pues no era literal, pero podía haber pasado perfectamente. También tengo como imágenes como la chica que toca el piano Ujú. con el collar de perlas que me encanta, pues que la saqué de otro lado, ¿no? Pero pues diría 70% real. Bueno, está bastante bien, porque era una escena bastante apoteósica. Sí. Hay una que a mí me hace mucha gracia y esta sí que necesito saber cuánto hay de verdad. La escena del vibrador en la estantería de Eva, donde el vibrador se supone que es Dios. Esto es 100% real. ¡Ah! Lo sabía. Digo, esto tiene que ser verdad. ¿Están rebuscados? Sí, sí, Madre sí. mía, es buenísimo. O sea, de hecho, el cerdo con el pene extensible me lo tendría que llevar de llavero a nivel diario. O sea, Sí. sí. Y me la regalaron mis amigas antes de irme. Era como un llavero. Es un llavero Sí, ¿no? del cerdo con pene extensible y llega ¿cómo se llama? El pastor. El ¿no era? pastor, Sí. sí, y lo ve. Y después hay el vibrador en forma de delfín. Ah, Hay dos cosas. Correcto, es verdad. Que habían estaba dos por ahí el efectos. suelo Sí, como sí, sí. avanzando. Pero es verdad que el dios era el Ah. cerdo con el pene Sí, extensible. sí. Y mira, voy a añadir que en la traducción al inglés, pues ya sabéis cómo es en Estados Unidos y cómo está ahora, se han editado algunas cosas, ¿vale? Recortado. No tanto Censurado. Sí, hay alguna pequeña censura que no cambia para nada el alma de la novela ni la historia, pero yo pensaba, bueno, tal como está el patio, o sea, me van a recortar el cerdo que representa que es Dios. Para nada. Ahí se ha quedado. Ni me lo han mencionado. Ahí se ha quedado Dios. Perfecto. Con su pene extensible. Y Queen de banda sonora. ¿Verdad? Para rematar. Va, y la última, del romance con Rachel. ¿Cuánta gente lo ve esto? Mucha gente, ¿no? Me temo que sí. Puedes Diría- decir solo el tanto por Diría ciento. 50-50. Porque se incluye la persona, el escenario. Diría que lo que cambia es el escenario. Ya está. Ya está, Me quedo ¿no? contenta. Pues ahora sí, Sí, nos vamos a despedir. Ya está. llegamos al final de la entrevista. La verdad es que muchísimas gracias. Gracias a Ha vosotras. sido un gran rato. Y muchas Divertido, gracias. como siempre. Qué bien. Gracias. Y muchísimas gracias por este viaje, que es Las Vegas al Sol. A vosotras.